Bueno, vamos a hablar un poquito de función compuesta. Aparece una nueva operación que podemos hacer con funciones. Supongamos que tenemos una función que va de A en B, dominio y codominio, y una función que va de G que va de C en D. Entonces se define esta nueva operación de esta forma: F compuesta con G. Esto se escribe de derecha a izquierda. Fíjense, si tenemos un elemento X del dominio de F, le aplicamos la función F, obtenemos esta imagen, F de X, y a ese valor le aplico la nueva función que sería G. ¿Qué condiciones tenemos que tener para poder realizar la composición? Que F de X pertenece al dominio de G de X. ¿Eso qué quiere decir? Hoy dijimos que yo tomaba un valor del dominio de F, le aplicaba la función F y obtengo un valor de la imagen. Este valor tiene que estar en el dominio de la segunda función, que sería C, para poder aplicarle la segunda función. Entonces, fíjense que la imagen de F, que es un subconjunto de B, con el dominio de G, que es el valor de C, el conjunto C, tiene que tener algo de intersección. Esa intersección no puede ser vacía. Y para calcular el dominio de la nueva función, tenemos que verificar estas condiciones. Que si tomo un X que pertenece al dominio de F, que es la primera función, entonces la imagen de este valor, F de X, tiene que pertenecer al dominio de G. Entonces vamos a ver, explicar el ejemplo 1, donde F es una función que va de R en R, definida de esta forma, 2x² más 1. Y G también va de R en R y está definida de esta forma, 3x menos 1. Entonces, tenemos que calcular F compuesta con G. Entonces, pensemos en la condición. La imagen de F, intersección, el dominio de G, no puede ser vacío. Y bueno, fíjense que como el dominio de G es R, la imagen de F es una cuadrática, tiene un corrimiento, una unidad hacia arriba, así que acá van a estar los números del 1 infinito, que también son números, o sea, un subconjunto de los números reales. Ahí me aseguro de que esto no va a dar vacío. Entonces puedo hacer la composición. Eso me asegura de que puedo hacer la composición. ¿Cómo calculamos el dominio de F compuesta con G?
X pertenece al dominio de F. Bueno, el dominio de F son todos los reales. X pertenece a los reales. Y a su vez, la imagen tiene que pertenecer al dominio de G. La imagen, ¿quién es? De X. Y bueno, si yo a X le aplico la primera función, me da 2x cuadrado más 1. Y estos valores, que son reales, pertenecen al dominio de G, y sí porque son reales. El dominio de G es todos los reales. Entonces, en este caso, donde las dos funciones tenían tanto dominio como codominio los reales, el dominio van a ser todos los reales. Bueno, ¿y cómo calculamos entonces esta nueva función? Vamos a ver algunos ejemplos. Yo tomo un X cualquiera, por ejemplo 1, le aplico la función f, o sea, lo voy a reemplazar, 2 por 1 al cuadrado más 1, esto da 3. Entonces, la imagen de 1 es 3. Ahora, este valor pasa a ser el dominio de la función g. Y entonces le aplico g. G de 3, g era 3x menos 1, o sea, 3 por 3 menos 1, me va a dar 8. Entonces, en la composición, f compuesta con g de 1, el valor que encuentro es el 8. Y así con cualquier valor. ¿Cómo lo hacemos en forma general? F compuesta con G de X. Eso quiere decir que primero aplico F y a este valor le aplico G. Entonces, G, ¿quién es? 3 por el valor de X menos 1. ¿Quién es este X que tengo que tomar? Y bueno, volvamos acá. Yo tengo un X. Le aplico F, me da 2x cuadrado más 1. Este es el valor que tengo que tomar para aplicar G. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 por 2x cuadrado más 1 menos 1. ¿Sí? Esto es lo que va acá. Y bueno, ahí hago las cuentas. Distribuyo el 3, 6x cuadrado más 3 menos 1, 6x cuadrado más 2. Ahora, también podemos calcular la función compuesta G compuesta con F. ¿Esto qué quiere decir? Que primero voy a aplicar G y luego F.
Las condiciones van a ser la misma. Acá el dominio, como el dominio de F son los reales, me van a quedar los reales. Entonces, ¿cómo aplicamos acá? Si quieren lo hacemos con los círculos para que vean. Tomo un X, acá son todos reales. Le aplico primero G, me da 3X menos 1. Y este es el valor que tengo que tomar para aplicar la función f. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por ese valor al cuadrado, o sea, 3x menos 1, más el 1. ¿Sí? Lo escribimos acá. 2x al cuadrado más 1. ¿Y quién es el x? Bueno, lo que me da la imagen en G, 3x menos 1. Y bueno, acá es cuestión de hacer algunas cuentas, desarrollar este binomio, elevar al cuadrado, y eso va a dar 18x cuadrado menos 12x más 3. Eso es G compuesto con F. Y ahí también podemos visualizar que el dominio de esta nueva función son todos los reales. Bueno, veamos otro ejemplo, donde ya el dominio de las funciones no son todos los reales. Vamos a tomar el ejemplo 2. Donde f va de R en R, tal que f de x es igual a x cuadrado más 1, y g vamos a tomar raíz cuadrada de x menos 5. En este caso, el dominio de g está dentro de una raíz cuadrada, así que x menos 5 tiene que ser mayor o igual a 0, con lo cual x es mayor o igual a 5. Entonces, acá el dominio son los números de 5 a infinito, y acá podemos poner como codominio los reales. Entonces, veamos si cumple la condición para poder aplicar, componer las funciones. Si yo quiero calcular f compuesta con g. Entonces, ¿cuál era la condición? La imagen de f con la intersección del dominio de G no puede ser 0. La imagen de F, acá también es una cuadrática, tiene un corrimiento vertical hacia arriba, una unidad, así que la imagen es de 1 a infinito.
Y el dominio de G es el intervalo 5 a infinito. Así que ahí vemos que tienen puntos en común. Entonces podemos aplicar la composición de estas funciones. ¿Cuál va a ser el dominio de f compuesta con g? Bueno, ¿cómo lo pensamos? X tiene que pertenecer al dominio de f, entonces f de x tiene que pertenecer al dominio de g. ¿Esto qué significa? El dominio de f son todos los reales. Y f de x es x cuadrado más 1, tiene que pertenecer al dominio de g. El dominio de g son los números de 5 a infinito. Entonces, ¿qué condición aparece? Que x cuadrado más 1 tiene que ser mayor o igual a 5. De donde x cuadrado es mayor o igual a 4, de donde módulo de x es mayor a la raíz cuadrada de 4, que es 2, y esto si aplicamos una de las propiedades de módulo, podemos decir que x es mayor o igual a 2 o bien menor o igual al opuesto. ¿Sí? Mayor o igual a 2, menor o igual que el opuesto. Otra manera de pensarlo sería pensar cancelando el 5, me queda x cuadrado menos 4, mayor o igual a 0. Y bueno, ahí pienso que esto es una parábola que tiene las raíces 2 y menos 2, y me pide para qué valores de x es mayor o igual a 0. Entonces me quedo con estos intervalos. Y ahí aparece nuevamente lo que escribimos acá, de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito. O sea, el dominio de la composición son los x que pertenecen al intervalo de menos infinito a menos 2, unión 2 infinito. Y bueno, ahora aplicamos la composición. F compuesta con G, primero aplico F y después G. Entonces, acá tengo el X, le aplico F, F era X cuadrado más 1. Y a este valor le aplico G. Entonces me va a quedar, lo escribo acá afuera, raíz cuadrada de X, o sea, X cuadrado más 1, menos 5. O sea, X cuadrado menos 4. ¿Sí? Y ahí se ve clarito el dominio, que esto tiene que ser mayor o igual a 0, y llegamos a los mismos valores que teníamos antes. Bueno, ¿qué pasaría si lo resolvemos al revés? Si calculamos G compuesta con F.
Fíjense que al invertir el orden de las funciones que voy tomando, no me da el mismo resultado, ¿no? O sea, no se obtienen la misma función. Acá, ¿cuál sería el dominio de G compuesta con F? El X que pertenece al dominio de G, todos los X que pertenecen al dominio de G, se tiene que verificar que G de X tiene que pertenecer al dominio de F. ¿Quiénes son los X que pertenecen al dominio de G? G tiene el dominio de 5 a infinito. Y el dominio de F son los reales. ¿Quién es G? Bueno, G es la raíz cuadrada de X menos 5. Entonces, fíjese que acá cualquier valor que yo pueda calcular va a pertenecer a los reales. Entonces, en este caso, me quedo con los valores que puedo reemplazar acá. O sea, de 5 a infinito. Bueno, acá calculamos la función G primero y a esto le aplico F. Entonces, tomo un X, le aplico G. G es la raíz cuadrada de X menos 5. Y a esto le aplico F, que es X al cuadrado, o sea, este es el valor de X, al cuadrado más 1. Bueno, y ahí hago las cuentas. En este caso se cancela el cuadrado con la raíz. Y me queda X menos 5 más 1, o sea, X menos 4. Esa es la nueva función. Fíjense que es distinta a la que habíamos encontrado componiendo primero F y después G, que era raíz cuadrada de X cuadrado menos 4. Si quiero escribir esta función G compuesta con F, va a ser una función que va con un dominio de un intervalo de 5 a infinito a R, tal que G compuesta con F de X es igual a X menos 4. Así, ahí marcamos bien el dominio y el codominio. Bueno, espero que les haya servido este ejemplo y cualquier cosa nos consulta.